Buenos días, hermanos. Hoy es domingo 27 de diciembre del 2020. Faltan 4 días para terminar el año y 5 días para iniciar un nuevo año 2021. Con la ayuda de Dios lo estaremos haciendo. Continuamos con nuestra lección, los viajes de Pablo. Hoy estamos hablando de la labor del evangelismo en Asia y nuestra verdad central nos dice: el Evangelio de Jesucristo es para todas las naciones. Nuestro versículo clave en Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La semana pasada estuvimos hablando, nuestro punto número 1, que es el Evangelio es proclamado en Asia. El punto A, la predicación en Antioquía de Pisidia. Hoy vamos a estar hablando acerca del punto B, que nos dice: predican a Jesús. Y aquí vamos a ver cómo Pablo empezó a desarrollar desde la promesa, desde el inicio de la promesa al pueblo de Israel hasta llegar a Jesús. Y vamos a leer, por favor, acompáñenme a leer Hechos capítulo 13 y vamos a leer del versículo 24 al 30. Después vamos a leer el versículo 38, 39 y por último el 43. Así es que abra su Biblia, por favor, capítulo 13, del 24 al 30. Si lo tiene, acompáñeme, por favor. Dice así la palabra de Dios. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Ahora vámonos hasta el versículo 38 al 39 y después vamos a leer el 43. 38 y 39 dice: Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Vamos al 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y bien, hermanos, vemos cómo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en esta primera parte de este mensaje, muestra a sus oyentes cómo Dios había prometido un Salvador, que este Salvador es Jesús, el Hijo de David, el Mesías prometido.
Y esto lo estuvimos viendo la lección pasada y en Hechos capítulo 13 del 17 al 23. La parte que sigue de este mensaje de Pablo se centra en el ministerio terrenal de Jesús, su muerte y su resurrección. Y aquí vemos cómo Pablo está presentando estos tres aspectos, porque está hablando a esta audiencia de judíos y de gentiles, y tenía que quedar muy claro acerca de quién era Jesús. Y vamos a ver el primer punto, y este punto en que Pablo se refiere a Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Su misión era presentar a Jesús a los demás. Ahí en lo que acabamos de leer en Hechos 24 al 25, vamos a leerlo nuevamente, hermanos, por favor. Hechos 13 del 24 al 25, y dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Qué interesante, porque vemos cómo aquí empieza Juan el Bautista a referirse acerca de Jesús. Y lo que vemos aquí es que seguramente los judíos entendían perfectamente bien este aspecto profético del ministerio de Juan, porque ya venía declarado en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, en Isaías 40 del 3 al 5, y Lucas nos lo narra muy bien en el Evangelio, en el capítulo 3 del 1 al 6 y del 15 al 18, cuando habla acerca del ministerio de Juan el Bautista. En segundo lugar, hermanos, Pablo se dirige a sus oyentes con afecto, aunque afirmando con toda claridad que el mensaje de salvación ha sido enviado para los descendientes de Abraham y también para los gentiles que temen a Dios. Y esto es lo que nos refiere Hechos 13, 26, y vamos a leerlo nuevamente para que quede claro lo que nos está diciendo. Abra su Biblia, Hechos 13, 26, lo dice aquí claro: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Podemos ver entonces, hermanos, cómo Pablo habla a los descendientes de Abraham, pero también a los gentiles, de esta promesa de salvación que nosotros ya hemos podido ver ya en algunas ocasiones ahí en Génesis capítulo 12, 1, donde le dice a Abraham que él será padre de multitudes, padre de naciones. En tercer lugar, hermanos, les habló a los judíos de Jerusalén en el momento de la cruz, capítulo 13, 27 y 29, lo vemos. Y quizás muchos de ellos oían leer a los profetas cada sabbat o cada sábado, sin embargo no habían reconocido a Jesús, sino que habían ignorado voluntariamente la verdad. En vez de aceptar a Jesús, cumplieron las palabras de los profetas dándole muerte.
Con todo, no fueron ellos los que tuvieron la última palabra, porque Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Es lo que nos dice el versículo 30. Por eso decíamos que Pablo estaba presentando a los judíos el ministerio terrenal de Jesús, su muerte y su resurrección. Después, hermanos, de presentar las pruebas tomadas de las Escrituras acerca de Jesús como el Mesías, Pablo llama a sus oyentes al arrepentimiento. En este versículo 38 y 39 que ya leímos, habla acerca de la justificación. Y Pablo más adelante allí, en este versículo que todos conocemos de Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos dice: justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando hablamos de este perdón, porque Dios ofrece este perdón ahora a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, o a través de la ley, Dios perdonaba los pecados a través de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y en el templo. Mas ahora Dios otorga el perdón de pecados a través de Cristo crucificado y resucitado. El perdón que ofrece Cristo va más allá de lo provisto por la ley. Los sacrificios no eran suficientes porque no concedían un perdón total. Pero Jesús nos da ese perdón total a través de derramamiento de su sangre y a través de la resurrección. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Esta es la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos estar compartiendo este mensaje del perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente y viene a Jesús. Jesús perdonará todo su pecado y lo hará coheredero del reino de Dios. Y es importante que nosotros, hermanos, no desmayemos, no claudiquemos, sino que al contrario, perseveremos en este mensaje de salvación. Después de que Pablo presentó el Evangelio, sus oyentes salieron de la sinagoga. Muchos de aquellos judíos y gentiles fueron especialmente receptivos al mensaje, lo que nos dice el versículo 43. Y aún les rogaban que el próximo sábado volviesen Pablo y Bernabé y que les hablasen más de estas cosas. Quedaron encantados, fascinados acerca del mensaje de salvación. Y Pablo y Bernabé los animó para que ellos continuaran en la fe y perseveraran. Qué importante, hermanos, que también nosotros podamos seguir firmes en lo que hemos creído, que no claudiquemos, sino que perseveremos en la fe.
que este año que está por terminar y que es un año en que hemos aprendido tantas cosas a través de estas situaciones que se presentaron radicalmente a través de este COVID-19. Hemos aprendido tantas cosas, hemos pasado por tantas situaciones y es importante que permanezcamos en la fe. Que Dios nos ayude y que podamos hacer promesa a Dios de continuar y que podamos ser un instrumento para llevar su palabra. Que Dios te bendiga, hermanos, hermano, hermana, que Dios te bendiga y que por la gracia de Dios podamos este año que viene ser instrumentos para la honra y la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque de una manera guiada por el Espíritu Santo, Pablo presentó este mensaje del ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección, que es algo que sigue vigente. Que podamos nosotros hablar y predicar acerca del perdón y la justificación para todo aquel que cree en Jesús. Gracias por tus misericordias, por tus bondades, porque sabemos que tus promesas siempre se cumplirán y que tú tienes cosas grandes para cada uno de nosotros en este año que está pronto por iniciar. En tus manos nos ponemos y gracias, Espíritu Santo. Gracias por revelarnos y enseñarnos acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano y hermana, que en este año que viene el Señor siga usando nuestras vidas y nos siga mostrando y nos siga enseñando. Que la pasen muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.